Perfecto, muy bien. Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este tercer tema, nuestro cuarto encuentro. Vamos a trabajar un tema muy bonito hoy que enseguida Néstor nos lo va a dar a conocer. Los invitamos para que disfruten al máximo cada uno de los detalles que en esta reunión vamos a recibir en este encuentro. Los dejamos entonces con Néstor. Le damos una cordial bienvenida. Néstor, buenas noches. Bienvenido a este encuentro y gracias por estar aquí. Gracias, padre. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, como ya se les había hecho la invitación, hoy vamos a trabajar el tercer tema de lo que es la espiritualidad familiar. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es las fuentes de la espiritualidad familiar. Listo, pero antes yo los voy a invitar a que hagamos una pequeña oración donde donde volvamos este momento en un momento de Dios, en un tiempo de gracia, donde hagamos una ruptura del tiempo Cronos al tiempo Kairos, donde nos adentremos en el corazón de Dios, donde nos adentremos en la experiencia de Dios y hagamos algo que desde lo filosófico y desde lo hermenéutico se llama una epogé. Epogé es como una especie de paréntesis, poner todo entre paréntesis para analizar algo. Bueno, en este momento, a través de esta oración, vamos a poner todo el día, toda nuestra vida entre paréntesis, para que solamente quedemos Dios y nosotros. Y de esa manera pueda ser un encuentro más fructífero, un encuentro más íntimo, un encuentro más cercano con Dios. Entonces yo los invito para que nos dispongamos, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que en un momento de silencio, de regocijo, de interiorización, hablemos con Dios, le presentemos las acciones que tuvimos el día de hoy, cuáles fueron nuestras palabras, a quién le hablamos, qué cosas dijimos, cuáles fueron nuestros gestos, nuestras actitudes, qué hicimos y también qué dejamos de hacer, cuáles fueron nuestros pensamientos. Fuimos positivos, entusiastas, estuvimos alegres, motivados, o por el contrario, fue un día donde la pasamos acongojados, tristes, pesimistas. Todo eso pongámoslo en las manos del Señor en este momento. Ofrezcámoselo como nuestro regalo a Él para que Él, que todo lo sabe y que todo lo puede, nos ayude en nuestras debilidades y nos permita seguir fortaleciendo esas cosas en las que somos muy buenos. Vamos a pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros esta noche, que nos llene de Él, que este momento se convierta en un pequeño Pentecostés, donde el Espíritu Santo nos envuelva y transforme todo nuestro ser. Yo los invito para que allá cada uno en su casa repita esta pequeña oración que es de invocación al Espíritu Santo. Oh Dios Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, llénanos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente, entonces, buenas noches, bienvenidos. Y como les indiqué ahorita antes de la oración, vamos a trabajar entonces las fuentes de la espiritualidad. Pero ojo, con un adjetivo al final. Las fuentes de la espiritualidad cristiana. ¿Listo? Las fuentes de la espiritualidad familiar
cristiana, porque hay muchas espiritualidades. Hoy más que nunca pululan, afloran, se ofertan diversas formas de espiritualidad. No vamos a entrar aquí a discutir si son válidas o no, pero vamos a mirar que nosotros que estamos en este encuentro es porque pertenecemos a una religión, a una manera de relacionarnos con Dios y es la religión cristiana católica. Entonces vamos a hablar de las fuentes de la espiritualidad cristiana católica. Listo. Para eso, bueno, yo les había pedido, miren acá, que tuviéramos los que pudieran una pequeña jarrita, otros 3 o 4 vasitos, y estos pajaritos pues no los podían tener, pero yo sí, porque con este va a ser el cierre, que es un cierre extraordinario con un signo que vamos a hacer con esos pajaritos. Ojalá que lo puedan ver porque es la conclusión de este tema a través de esa metáfora y de esta analogía de los pajaritos que nos va a dejar muy claro por qué es importante beber de una buena fuente espiritual. Listo, entonces, si tienen en la casa estos objetos, pues ténganlos a la mano. La jarrita más grande la vamos a llenar con agua, las otras las podemos tener vacías. Entonces, vamos a hablar de las fuentes. Listo, una fuente ya nos implica o nos remite a abundancia, a que es un lugar que provee, donde uno se abastece o se llena de algo. Vamos a ver entonces dónde nos abastecemos, dónde nos llenamos de la espiritualidad cristiana, que en otras cosas es llenarnos de Dios, es lo más importante. Listo, entonces para eso pues ya tenemos ahí que es la fuente. Ahora vamos a hablar del espíritu. El espíritu, espiritualidad, es una palabra que viene del griego. La palabra griega para hablar del espíritu es neuma o neumáticos. El neuma o el neumáticos es el soplo, es el espíritu que hace que algo tenga vida. De hecho, de ahí viene la palabra para las llantas o lo que sostiene y permite que una llanta ruede es que el aire que tiene el neumático. Lo mismo sería si lo trajéramos al plano existencial nuestro, es ese neuma el que nos permite rodar o digámoslo así, movernos por la vida. Entonces, en neuma, el espíritu es eso. Desde la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, entendemos el neuma como la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Entonces vamos a hablar cómo llenarnos de Dios. También hay una palabra hebrea, desde el Antiguo Testamento sobre todo, que fue escrito en hebreo, se entiende el espíritu como el ruah. Ruah es el soplo con el que Dios, por ejemplo, le da la divinidad al hombre cuando crea en el Génesis. Se dice que Dios coge al hombre y lo moldea con el barro. Ahí tenemos de esa esencia humana, ¿cierto? Pero luego eso no puede existir, no puede vivir sin el ruah, sin el soplo, sin el Espíritu de Dios, que es donde nos volvemos humanos y divinos. Compartimos ese ser también de Dios. Y luego ya en un contexto griego que fue donde se escribió el Nuevo Testamento a partir de la traducción de la Biblia que se llamó la traducción de los 70, por allá en el año 300 antes de Cristo más o menos, que hay un cambio geopolítico y todo gira en torno al mundo griego, pues la Biblia también, y se empieza a escribir todo en griego. El Nuevo Testamento se escribió en el griego llamado el griego koiné, griego común. Y a partir de ahí entonces ya se empieza a denominar al espíritu con la palabra griega neuma. Listo. Eso como algunas anotaciones, pues para que las tengamos presentes durante el tema. Entonces vamos a mirar. Listo. Vamos a mirar las fuentes. Vamos a hablar básicamente de 3 fuentes externas y una fuente principal para llenarnos de Dios. Los que deseen ir tomando nota van a estar muy, muy atentos para que lo puedan ir haciendo. Si no, pues yo tengo entendido que estos temas quedan grabados en YouTube. Entonces ahí lo podrán ver de nuevo. Entonces, la idea es que vamos a mirar que este pajarito, acá, a ver, acá, este pajarito va a representar
nuestra vida. Este pajarito está vacío, no tiene nada. Y la idea es que cada uno de nosotros, como estos pajaritos, se llenen, abran su vida para llenarse de Dios. Lo vamos a hacer a través de unas prácticas o de unas fuentes a las que podemos acudir. ¿Listo? Entonces, lo primero es que aquí tenemos esta copa como una especie de cáliz que representa a Dios. ¿Listo? Este cáliz representa a Dios. Lo podemos ver también como en la Eucaristía. Es allí donde se retiene la sangre de Cristo. Entonces vamos a representarlo con eso. Y estas vasijitas, que tenemos tres, van a representar cada una de las distintas fuentes en las cuales podemos llenarnos de Dios. ¿Listo? Entonces, primera fuente. Vamos a mirar. Primera fuente. Entonces vemos que Dios, primero que todo, se revela o se muestra en una primera fuente. Entonces aquí vamos a ver, Dios se revela en una primera fuente. La voy a tener aquí la fuente. Y esta primera fuente donde podemos encontrar a Dios y donde podemos llenarnos espiritualmente es la Sagrada Escritura. ¿Listo? Vamos a anotar ahí. La primera fuente de la espiritualidad cristiana es la Sagrada Escritura. Vamos a ver de qué manera. Primero, partamos de una premisa. ¿Cuál es la premisa? Una premisa que nos da San Jerónimo. San Jerónimo es el santo que tradujo la Biblia del griego al latín, una traducción que se llamó la Vulgata. Y San Jerónimo es considerado el patrono de las Sagradas Escrituras. De hecho, ahorita en septiembre celebramos el mes de la Sagrada Escritura gracias a la fiesta de San Jerónimo. ¿Qué nos dice San Jerónimo? ¿Cuál es la premisa que nos dice? Nos dice que quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. La espiritualidad cristiana consiste en llenarnos de Cristo, vivificarnos de Él, ¿cierto? Llenarnos de Él. Entonces, según San Jerónimo, quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. La primera fuente es la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo. Entonces, hay varias maneras de llenarnos de esta fuente. La iglesia nos propone varias. Primera, una muy importante, que esta sobre todo la practican los monjes. También la practican mucho los sacerdotes o los religiosos, pero esto nace sobre todo en los monacatos, por allá en el medioevo, que es algo que se llama la lectio divina. ¿Listo? Para que la tengan presente. La lectio divina. ¿Qué es la lección divina? Es una manera de acercarnos a la palabra y no solamente para entenderla, no solamente para entender a Jesús, sino para dejarnos transformar por él. Ojo, aquí está la clave. No nos acercamos a la Sagrada Escritura para entender y conocer cómo es Dios, aunque es una de las cosas por las que nos acercamos, pero vamos más allá. El hecho de estudiar la palabra, de leerla, de meditarla y de orar con ella, genera en quien lo lee, en quien se acerca a ella, una transformación interior. Cada versículo, cada capítulo, cada libro de la Sagrada Escritura, cada personaje nos va a llevar a que nosotros vamos a través de eso que vamos escuchando a ir empezando un proceso de conversión, de cambio. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder de transformar, ese poder de ir cambiando. Entonces aquí, mis queridos hermanos, nos queda como una tarea importante, y es acercarnos más a la palabra de Dios. Nosotros, qué pena decirlo, pero nosotros no somos cristianos que acudamos a la Sagrada Escritura, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría. Si nosotros tuviéramos esa cercanía, esa amistad con la Sagrada Escritura, con toda seguridad, gozaríamos más, disfrutaríamos más de nuestra fe. Pero muchas veces nos conformamos con lo que escuchamos en la Eucaristía y no vamos más allá del texto. Entonces, una de las maneras de acercarnos, de familiarizarnos y de crear un hábito
de estudio de la palabra es a través de la lectio divina, que tiene como unos momentos que son la lectura, que se llama lectio, luego tiene otro momento que se llama la meditatio, que es meditar eso que acabo de leer, luego tiene otro que se llama la contemplatio, que es contemplar esa palabra, el actuar de Dios en esa palabra. Y por último tiene la oratio, que es hacer oración. Yo le respondo a Dios eso que me habla. Pero no es la única forma de acercarme a la Biblia, a la Sagrada Escritura. También hay otras propuestas. Por ejemplo, una que conocemos mucho es una que nos propone el padre Ignacio Larrañaga a través de los talleres de oración y vida. También nos enseña cómo acercarnos a la palabra. Y hoy tenemos a través de estos medios de comunicación muchas formas de acercarnos a la palabra. La gente dice, bueno, ¿yo cómo empiezo a estudiar la Biblia? ¿Por qué libro comienzo? ¿Por dónde inicio? ¿Qué hago? Miren, la iglesia en esto es sabia y tiene algo que se llama unos ciclos litúrgicos. Y a través de esos ciclos litúrgicos nos ofrecen el pan de cada día, el pan de la palabra, para alimentar el espíritu. Miren qué tan bonita esa metáfora, el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que alimenta el espíritu. Y la palabra que sale de la boca de Dios es precisamente la que tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Cómo nos acercamos? El Evangelio del día. Ahí está, muy fácil. ¿Y eso cómo lo buscamos? En Google fácilmente, Evangelio del Día, y ahí está. Y yo sé que ustedes que son personas de parroquia, con toda seguridad que por alguno de los medios que manejan les llega. Pero no solamente leerlo y ya, o escuchar una reflexión o una meditación de un sacerdote, de un teólogo, de un biblista, etc. Es también yo leerla y empezar a saborear cada palabra, a tratar de descubrir cuál es el mensaje que tiene Dios para la humanidad, pero el que tiene Dios concretamente para mí a través de ese texto. Queridos hermanos, yo los invito a que esta fuente que es la Sagrada Escritura la recuperemos. Es una fuente que no se agota. Miren, yo me quedo sorprendido porque hoy en día la gente le corre mucho a unos personajes muy populares que se llaman coaching o coach. Bueno, no soy muy bueno para el inglés. Y estos entrenadores dicen cosas muy interesantes para motivar a la gente. ¿Y sabe qué? La mayoría toman todas estas cosas de la Sagrada Escritura, le cambian un poquito las palabras, pero en última ya eso lo dijo Jesucristo. En última ya eso estaba en uno de los salmos, o ya estaba en los proverbios, o ya estaba en algún pasaje bíblico. Y nosotros nos sorprende muy qué sabiduría la de este hombre, que lo que está diciendo ya estaba en la escritura, solamente que desconocemos ese tesoro tan maravilloso que tenemos en nuestras casas. Mire, es que es un libro que duró en formarse como lo tenemos en nuestro hogar, aproximadamente 1350, 1380 años. 1380 años para que se formara este libro y tiene diversos momentos históricos, diversos personajes que escribieron, diversas fuentes y aún así tiene toda una línea de revelación continua. Dígame si esto no tiene que ver con una inteligencia superior a la humana. Claro, porque es la inspiración divina. Es Dios que va actuando poco a poco. Pero los invito para que descubran y se acerquen a la Sagrada Escritura, no con una lectura superficial, salir del momento. Muchos leemos el Salmo 91, el Salmo 23 de protección y eso, y listo, lo leí como por agüero. No, de esa manera no es que nos tenemos que acercar a la Sagrada Escritura, hacer oración con esta, la leche, separar media horita para darme ese regalo, porque es un regalo. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, a leerla, a comprender, descubro ese tesoro maravilloso que Dios me va revelando a través de estas enseñanzas y estos pasajes, y me voy identificando. Y lo mismo que le sucedió a aquel personaje me está sucediendo.
¿Cómo entonces ese personaje me sirve de ejemplo para mi vida? Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios maravillas, increíbles pasajes llenos de la revelación y de la ingeniería y de la arquitectura espiritual, porque es una inteligencia que desborda la nuestra. Entonces los invito para eso. Y también para que en la medida de lo posible, pues, busquemos una asesoría en los estudios bíblicos. Ojalá en algún momento podamos hacer un curso bíblico para comprender e interpretar los pasajes a la luz de lo que nos dice la exégesis, de lo que nos dice el magisterio de la iglesia. La iglesia en esto es muy sabia, nos enseña pues a degustar y a vivir esto que la palabra de Dios nos va revelando poco a poco. Que comprendamos eso. En los evangelios podemos encontrar entonces todo el testimonio de lo que nos viene a revelar Jesucristo, que es el culmen de la revelación, y que así como desde el Génesis Dios va mostrando su rostro así de manera poco a poco, poco a poco, poco a poco, es en los evangelios donde podemos ver el rostro de Dios completamente, y lo vemos en Jesucristo. Lo vemos en Jesucristo y vemos lo que Dios hace, cómo procede, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Eso lo descubrimos en los evangelios. No tengamos una mirada de la Biblia mágica, que leer la Biblia para que cambie situaciones. No, la Biblia cambia es a quien la lee. No cambia una situación, cambia quien la lee, quien se acerca a ella y empieza a meditarla con fe, va cambiando. Entonces ahí está el poder de la palabra de Dios que transforma. Recuerden ese pasaje, ese salmo tan lindo que dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que la palabra de Dios sea lámpara para que guíe nuestra vida, que sea esa luz que guíe nuestro camino. Con toda seguridad, nuestra espiritualidad va a crecer, se va a iluminar. Entonces ahí está pues la primera fuente, aquí la tenemos, la Sagrada Escritura, un libro maravilloso. Ahorita si quieren y si tienen alguna pregunta sobre la Sagrada Escritura, con mucho gusto puedo responder, porque es de las materias de teología la que más me apasiona, el estudio de la Sagrada Escritura, es decir, el obrar de Dios en la historia humana, cómo se ha comprendido esa revelación que es progresiva poco a poco y paulatinamente. Entonces ahí los invito. ¿Queremos crecer espiritualmente? Bebamos de la palabra de Dios. Alimentémonos, llenémonos mejor de esa palabra para que nuestro espíritu esté firme. Cuando uno va comprendiendo que la palabra de Dios está ahí, le va transformando, va creando. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Segunda fuente. Entonces ya tenemos la primera fuente, la Sagrada Escritura. Ahora vamos a coger la segunda fuente que está acá, es esta. La segunda fuente, vamos a ver que Dios lo va llenando poco a poco. Aquí está. Y esta segunda fuente es muy valiosa también. Vamos a llamarla la liturgia. ¿Listo? Primera fuente de la espiritualidad familiar cristiana, Sagrada Escritura. Segunda fuente es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es todo lo que tiene que ver con la forma de celebrar. Celebrar. La fe la celebramos. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? A partir de las celebraciones. Así como nuestra vida cotidiana se va alimentando de momentos que nos llenan y nos dan sentido, como un cumpleaños, un día de la madre, es el día del amor y la amistad, el día del padre, el día del psicólogo, del secretario, el día de la tierra. Esas celebraciones le van dando sentido a la vida de muchas personas. Las celebraciones litúrgicas le dan sentido a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque en estas celebraciones hay una ruptura. Se rompe el ordinario y da paso a lo extraordinario, que es la experiencia de Dios. A partir de las celebraciones nosotros
hacemos una transformación, donde algo que es común lo volvemos sagrado. Es decir, ¿qué es lo sagrado o lo consagrado? Lo que se ha reservado o separado exclusivamente para Dios. Y en ese sentido, reservamos o consagramos momentos. Y esos momentos son los momentos litúrgicos. Por eso ahí entra, primero que todo, la vida sacramental. Dentro de la fuente de la liturgia, entonces aparece un subtema que es la vida sacramental. A partir de la vida sacramental, teniendo como principal momento de la vida sacramental la Eucaristía, que recuerden que la Eucaristía para nosotros es la fuente y el culmen de la vida cristiana. El cristiano no se entiende sin Eucaristía. ¿Por qué? Porque es allí en la Eucaristía donde yo voy y me encuentro con el amado físicamente. Lo puedo sentir, lo puedo saborear, lo puedo ver, lo puedo tocar. Es en la Eucaristía donde me lleno de Dios, donde me alimento. Parto de la Eucaristía para vivir una semana llena de Dios y vuelvo a la Eucaristía para entregar y ofrecer esa semana. Entonces, la vida sacramental, en cada sacramento voy encontrando la experiencia de Dios, por eso alimenta mi espíritu. Desde que nazco, mis padres me reservan, me separan para Dios a través del bautismo. Yo separo un momento para el encuentro con Dios a pedirle perdón a partir del sacramento de la penitencia. Yo reservo un momento de la semana, lo separo como un momento sagrado, un momento exclusivo de encuentro con Dios en la celebración eucarística. Encuentro en mi experiencia de amor, también reservo esa experiencia, la separo para ofrecerle ese amor a Dios a través del matrimonio. Y así, incluso en la enfermedad, con el sacramento de la unción de los enfermos. La iglesia va más allá. Lo que pasa es que nosotros como laicos, como fieles, a veces no somos conocedores de esto, pero por ejemplo, los sacerdotes, cuando se ordenan, y las religiosas, pero sobre todo los sacerdotes, hacen unas promesas. El día antes de la ordenación hay una Eucaristía muy linda que hacen ellos en el seminario antes de bajar a la catedral, y es una Eucaristía de la profesión de fe y de las promesas. Y allí ellos se comprometen a hacer diariamente algo que se llama la liturgia de las horas. Eso también lo podemos hacer nosotros, la liturgia de las horas de los fieles, pero sobre todo los que tienen una vida consagrada hacen esa liturgia. ¿En qué consiste esa liturgia de las horas? En ir consagrando el tiempo, ir santificando el tiempo. Entonces, desde que se levantan, hay una oración en la mañana que se llama la oración de las laudes. Luego hay una oración al mediodía, la hora intermedia, para ir santificando el día poco a poco. Después hay otra oración al caer de la tarde que se llama la oración de las vísperas. Y al finalizar la noche, antes de ir a la cama, hay otra oración que se llama las completas. Esas cuatro, los que viven una vida monástica tienen otras oraciones, aparte, hacen otras en la liturgia de las horas. Hacen una más temprano aún que se llama maitines, hacen la sexta, la nona, la tercia, que son otras horas litúrgicas. Eso a partir de la orden benedictina de el ora et labora, orar y trabajar. En eso consiste, por ejemplo, la espiritualidad de los benedictinos o de San Benito. Entonces, aquí es muy importante que nosotros descubramos eso en la liturgia, cómo la liturgia nos lleva a celebrar la experiencia de fe y a partir de estas celebraciones nos alimentamos. ¿Con qué nos alimentamos? Con los signos que vemos allí en la liturgia, en cada celebración. Nos alimentamos con esos signos, con los gestos, con las oraciones, con lo que se medita, con lo que se lee. Entonces aquí es muy importante tener como como segunda fuente lo litúrgico, las celebraciones. Y ahí se puede añadir otra cosa que se llaman los sacramentales, que no tienen el mismo significado del sacramento, que es un signo sensible del amor de Dios,
Pero el sacramental sí nos puede llevar a, ¿cierto? Un signo pequeño nos puede llevar a entrar también en sintonía con Dios. Una canción, una imagen, por ejemplo, una medalla, una camándula, se puede convertir en sacramental en la medida que eso ayude a cultivar mi espiritualidad. Entonces aquí llevamos pues dos fuentes fundamentales, la palabra de Dios y la liturgia. En esas dos fuentes nos alimentamos, nos vamos llenando y cuando las vamos practicando, eso va transformando nuestra vida, eso va generando un cambio que no se da de manera instantánea, porque cuando estos cambios se dan de manera instantánea, se dan gracias a unas espiritualidades eufóricas. Yo las llamo espiritualidades efervescentes. Me parece que son peligrosas. ¿Cuándo es una espiritualidad efervescente? Cuando me entusiasmo por muchos signos y por muchas cosas que veo en una celebración, pero, pero ese entusiasmo no es por una interiorización, sino por lo externo que hay. Estoy pasando muy bueno, porque nos dejamos llevar por el principio del placer. Qué bueno que esta misa tan animada, pero la misa no es para que esté animada simplemente, es para que me transforme. Entonces, ay, fui a un retiro donde lloré, y lloré y me hicieron llorar, qué retiro tan bueno, y la gente mide la calidad de un retiro espiritual por la cantidad de lágrimas que derramen, y ahí no está el éxito de un retiro, porque el retiro no es para ir a llorar, el retiro es para ir a encontrarnos con Dios. Que en ese encuentro con Dios usted pueda hacer una catarsis, pueda purificarse, pueda hacer un acto penitencial, muy bien, pero no se mide el éxito de un retiro, de un encuentro, de una convivencia, de una Eucaristía, por las emociones que produzca, porque nuestra fe no es de emociones, es una fe de experiencias, de experiencias. Emociones se sienten en un partido, en un concierto, ahí se sienten emociones y está la euforia y todo eso, pero la espiritualidad cristiana se, se agarra de otras cosas más profundas, no de lo emocional, porque lo emocional pues es efímero. En un momento estamos muy contentos, pero en otro momento no. En un momento nos gustó mucho algo, pero viene algo mejor y lo cambiamos. La espiritualidad no puede ser basada en esas euforias. ¿Listo? Muy bien, y vamos a la tercera fuente. Les voy a decir algo, no son las únicas. Esto es como una especie de resumen que yo veo a partir de algunos místicos y autores cristianos que proponen unos caminos espirituales que me parecen válidos, pero pueden haber otros. Ojo, pero desde el cristianismo no podemos ir a otras fuentes, porque entonces estaríamos haciendo un sincretismo, una amalgama, una colcha de retazos donde empezamos a mezclar otras fuentes espirituales de otras religiones, ¿cierto? Entonces, tener cuidado con eso. Y la tercera que les voy a proponer es, para llenarnos de Dios, está esta tercera fuente que se llama la ascesis, el ascetismo, es decir, la renuncia, o eso que llamamos un entrenamiento para la libertad interior. La palabra ascesis viene de un contexto también griego y era muy utilizada por los deportistas y los militares en Grecia. Se hacía ascesis antes de ir a una batalla o antes de ir a un torneo, a las Olimpiadas, por ejemplo. Y entonces consistía en eso, un espacio donde me voy, me retiro para obtener una libertad interior. ¿Qué tan importante, queridos hermanos, qué tan necesario hoy, 24 de agosto del 2020, más que nunca, entrar en un periodo de ascesis? La ascesis ha sido mal entendida, se le ha dado como una connotación peyorativa. Ascesis, A-S-C-E-S-I-S, ascesis. Entonces se le ha ido dando con el tiempo una connotación peyorativa.
¿cierto? Que ha sido pues una, una injusticia histórica con el término, porque no es simplemente renunciar a los bienes materiales y ya, de pronto esto lo entendían mucho los estoicos. El cristianismo tuvo que ver con otras espiritualidades al principio, por ejemplo, con los gnósticos, con los estoicos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este término pues es muy tomado del mundo griego y lo vivieron mucho los primeros cristianos. Es la libertad interior. ¿En qué consiste la libertad interior? En que yo tengo una espiritualidad tan firme que lo que hay por fuera no influye en mi comportamiento cotidiano. A ver, me explico. Es el no apegarme a los bienes materiales, por ejemplo. Ay, que me chocaron el carro, me voy a morir entonces. Eh, que, que se me acabó este contrato, ya no quiero vivir más, se perdieron mis ilusiones. La tesis es, yo estoy tan convencido de que Dios me acompaña, estoy tan convencido de que Dios me guía, que Dios está en mi vida, que lo de afuera no me perturba para nada. Esto lo comprendió muy bien Santa Teresa o Santa Teresita. Yo siempre me confundo. Miren, es esto. La ascesis es comprender esta frase que les voy a decir. Grábenla, por favor. Yo sé que muchos la saben, pero a veces la pasamos desapercibida. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eso es la ascesis. Que nada externo, coronavirus, desempleo, guerras, violencia, lo que sea, no me acongoja, digámoslo así, en el sentido de que yo pierda la esperanza. Humanamente me acongoja por las injusticias, pero no para derrumbarme, no para quebrantarme, ¿cierto? Estas cosas, aunque duelen, aunque humanamente nos traen tristezas, no nos derrumban. Eso es la ascesis. Comprender que Dios es lo que dice el Salmo 23, queridos hermanos. Dios es el pastor que si me guía, nada me falta. Nada me falta. Entonces la ascesis me lleva a qué? A tener la absoluta confianza y la plena seguridad en Dios. No confío en lo humanamente viable, el dinero, la belleza, la salud. No pongo mi seguridad en eso, porque son cosas que en cualquier momento pueden pasar. Pongo mi seguridad en Dios y por eso esto me produce una libertad interior, porque no estoy apegado a nada. Hombre, yo comprendo, es una visión de la vida, yo comprendo, cuando uno tiene una espiritualidad madura, se le muere un familiar y le duele, pero no se acaba la vida ahí, porque ya usted tiene una visión, es que así es la vida, es que son situaciones de la vida, eso lo va llevando a comprender. El Espíritu Santo incluso le va dando ese don, que eso lo vamos a hablar, si Dios quiere, dentro de 8 días, le va dando ese don del entendimiento. Usted está lleno del Espíritu Santo. La Ceci le permite ver entonces, la vida tiene un ciclo. Por más que yo ame a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, en algún momento, ellos o yo se van a morir. Eso me da una libertad interior para yo no vivir apegado a ellos. Si se mueren me va a doler, voy a llorar, haré el duelo, pero la vida continúa. ¿Por qué? Porque he comprendido, he tenido esa libertad interior que me da el Espíritu Santo. Me voy entrenando poco a poco. Y más, y esto va para los abuelos y los que son muy adultos, que nos apegamos a cosas que, que nos enferman muchas veces. Una cama, por ejemplo. Ay, que esa cama tiene 50 años, tiene 30 años, entonces fue un hijo, sin querer se acostó, le quebró la baranda y ya por eso formamos una discusión. No tenemos libertad interior. Ay, que un jarrón o que una vajilla o bueno, cosas así por el estilo. O incluso una misma casa, ¿no?
¿cómo vamos a cambiar la casa? Pero mira, nos tenemos que ir porque este clima de acá te está afectando, tenemos que ir para otro. No, pero es que es la casa donde ustedes nacieron, donde... Entonces, ¿qué es más importante, la casa o la salud? Y así nos vamos apegando a cosas. Cuando uno tiene una espiritualidad madura, uno sabe que las cosas pasan, que las cosas van y vienen, que lo único que permanece para siempre es Dios. Es lo único. ¿Qué es lo que me tiene que importar en la vida? Tener a Dios en mi corazón, tener a Dios en mi existencia. Lo demás vendrá por añadidura. El día que tengo, seré feliz con lo que tengo. Y el día que no tengo, pues trataré de ser feliz con esas carencias, pero no poner la felicidad en las cosas efímeras y pasajeras. La Sagrada Escritura en un salmo nos dice: ¿de qué le sirve al hombre aumentar el pasto de su casa si cuando muera nada llevará con él? ¿De qué le sirve al hombre aumentar el pasto de su casa si cuando muera nada llevará con él? El problema es que la sociedad ahora nos enseña que somos de acuerdo a lo que tenemos. Es una falacia que nos han enseñado. Somos por lo que tenemos. Si este tiene un carro más caro, es más. Si es más hermosa, es más. Si es más voluptuosa, voluptuoso, es más. No, no somos por eso. Ya somos porque Dios nos dio la existencia, nos dio el ser. ¿Qué hay que aprender a vivir? A vivir con eso que tenemos, a ser felices con lo que tenemos. Dios nos ha dado todas las herramientas para ser felices a la manera que Él se imagina y ha proyectado la felicidad. Pero nosotros nos hemos ido inventando un montón de cosas en el camino que al no tenerlas, al no cumplir con esos estándares, esos estereotipos que nos brinda la sociedad, pues nos vamos llenando de decepción, de tristeza, de angustia, porque no nos da por X o Y motivo para cumplir con esos estándares. Entonces aquí la invitación es la ascesis. Eso lo hacen los monjes, por ejemplo, viven con lo cotidiano, lo necesario y ya, con lo necesario, no se llenan de cosas y de esa manera alaban al Señor porque descubren los tesoros en otras cosas que no tienen precio. Entonces, para ir resumiendo, queridos hermanos, tenemos las fuentes de la espiritualidad cristiana. Ojo que ya viene algo que va a ser el boom de este encuentro, no se lo pueden perder porque es lo más hermoso, según la visión pues que yo veo de este tema que vamos a mirar. Entonces, ojo, recapitulemos, tenemos espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana consiste en a vivificar el espíritu, es decir, permitir que Dios entre en mí, convertirme de alguna manera en un Betel. ¿Qué es un Betel? Casa de Dios. Listo, que mi corazón se convierta en una casa de Dios, ir abriéndole un espacio, ir llenando a Dios en él. Y para ir llenándolo, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es esa palita que debo coger de afuera y meter acá? Primero, Sagrada Escritura, llenarme de la Biblia, empezar a leer, a meditar, a hacer oración con la Sagrada Escritura. Segundo, la vida litúrgica, es decir, a través de las celebraciones, de los sacramentos, de la vida de la Eucaristía, de la oración personal, de la oración de la liturgia de las horas, ¿sí? A través de todo esto, entonces yo me voy llenando de Dios. Y lo tercero es la ascesis, es decir, la libertad interior, el entrenamiento, forjar la voluntad para que cada día yo pueda ir perfeccionando mi espíritu. ¿Por qué? Porque esto es un entrenamiento también. Uno entrena su espíritu para que esa voluntad vaya creciendo. Entonces, cuando yo todos los días empiezo un hábito de orar, de decir cosas lindas, de evitar enojarme, de todas esas formas, porque quiero que Dios esté en mí, eso va empezando a generar una transformación en mi vida. ¿Listo? Entonces, pues con lo que vamos a hacer ahora a continuación. Miren, tenemos una jeringa, ¿cierto? La idea es que esta jeringa son las prácticas que nosotros vamos haciendo.
diariamente. Entonces, primero vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Pues voy a llenarme de la palabra de Dios, lleno la jeringa y al principio yo les decía que este pajarito es como cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrirle el corazón a Dios para que Él entre en nuestra vida. Entonces llenamos un poquito de esta espiritualidad en nuestra vida, palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a llenarnos de la liturgia, las prácticas litúrgicas, la Eucaristía, los sacramentos, ¿cierto? Entonces nos llenamos de esto, ¿listo? Ojo pues, aquí está la liturgia, lo vamos llenando en nuestra vida. La liturgia. Y tenemos otra tercera fuente que es la vida de la libertad interior, la ascesis, el entrenamiento. Nos llenamos de este entrenamiento, de esta ascesis, llenamos nuestra vida interior. Vamos a ver cuál es el resultado. ¿Listo? O con esta metáfora que vamos a hacer. Bueno, entonces, pues, vamos a mirar. Este pajarito va a representar una persona que se llena de esas fuentes espirituales. Y aquí tenemos otro pajarito, que es un pajarito que vive al ritmo de lo que la sociedad va proponiendo, del consumismo, de la superficialidad. Entonces, mire, ¿cómo está el mundo? ¿Cuál es el paradigma del mundo hoy? La vida espiritual que está descolorida, a la que no le prestamos atención, a la que no le trabajamos, porque creemos que es una tarea de los sacerdotes y de las religiosas y de los viejitos y ya. Y por otro lado está una vida que, miren, aparentemente es muy colorida, muy llamativa, es lo que nos propone la sociedad. Vaya al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, póngase lindo, póngase silicona, hágase cirugías, utilice la mejor ropa, mascarillas, manicure, pedicure, tintures el cabello, ¿cierto? Vamos cultivando. Por un lado se cultiva el espíritu, hay quienes lo hacen, ya les dije cuáles son las fuentes, pero por otro lado cultivamos el cuerpo. ¿Qué es el ideal? Cultivar las dos cosas a la vez. Mente sana en corpore sano, diría un proverbio romano. La idea es que podamos estar muy bien físicamente, claro está, pero también podamos estar muy bien espiritualmente. Entonces, miren pues lo que pasa. Cuando uno le saca tiempo al cuerpo, la gente le saca tiempo al placer, a lo que le genere placer y lo que le genere alimentar el ego. Entonces, para ir al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, no le sacan pero para ir a la misa 1 hora a la semana, cualquier pero resulta. Para ir al cine no sacan pero. Para invertir dinero en una dieta no sacan un pero vaya pues a que compren un libro de espiritualidad. Ay, ¿eso para qué? O eso no, que nos regalen en la iglesia las hojitas o el curso. Para comprar una Biblia, la más barata y la más sencilla. Pero vamos a comprar un libro de autoayuda y le metemos el dineral. Listo, para muchas cosas. Pero miren, cuando vamos caminando al ritmo del mundo, miren cómo suena una persona. Es una vida plana, no es llamativa, no es atractiva cuando no hay nada en nuestro interior. Eso es lo que uno ve muchas veces en el Instagram, en las redes sociales. Gente muy bonita, que uno ve esas fotos y dice, wow, Dios mío, qué perfección. Pero cuando empieza a hablar con esas personas, a tratarlas, uno se da cuenta que la belleza solamente era de afuera. Pero hay personas que a lo mejor no son tan llamativas, pero que cultivan su espíritu, porque se preocupan por tener a Dios dentro. Y mire cómo suenan estas personas. ¿Qué diferencia? Porque Dios está en su interior y lo ha transformado. La diferencia es mucha, muy bonito por fuera, pero sin Dios por dentro. No tan atractivo por fuera, pero con Dios por dentro. Se siente inmediatamente la diferencia. Cuando uno tiene a Dios en su interior, cuando uno
estudia la palabra, vive los sacramentos, empieza a enfocarse en lo esencial, su interior se transforma. Y eso lo notan los demás, lo escuchan. El escuchar en términos de espiritualidad es el testimonio. Los demás ven ese canto tan hermoso que es nuestras acciones y nuestra vida y empiezan a sentirse atraídos, a sentirse cuestionados, motivados para empezar. Esa es la mejor manera de evangelizar. Ahora que estamos hablando de este curso de evangelización, la mejor manera de evangelizar no es con las palabras. San Francisco de Asís a sus discípulos les decía, vayan y evangelicen y si es necesario hablen, porque el mejor testimonio es con nuestra vida. Cada acción, cada gesto, cada mirada, cada manera de tratar a las personas es un canto donde yo hablo o no hablo de Dios. ¿Cómo queremos ser? Cristianos muy hermosos por fuera, que también lo diría el profeta Isaías, si no estoy mal, sepulcros blanqueados, o queremos ser cristianos que realmente desde su interior transformen el mundo, porque este canto transforma el mundo, transforma lo que hay alrededor. El que está alrededor lo escucha y siente la alegría y siente esa presencia de que hay algo hermoso en el ambiente, de que hay perfección, de que hay alegría, que hay vida. Entonces, queridos hermanos, ahí está la propuesta. ¿Nos queremos llenar de Dios o queremos seguir una vida muy hermosa aparentemente, pero vacía? Eso es lo que teníamos para esta noche. Quedan 5 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, una duda, alguna corrección también que me quieran hacer. Entonces, quedo atento. Espero pues que les haya servido, que les guste este tema. Entonces, no sé, padre, o los que están ahí como moderadores, ¿qué dice la gente? No he podido estar como pendiente de los comentarios. Esto es solamente reconocimiento a todo lo que hace, a la evangelización que estás mostrando y obviamente la metáfora que traes hoy. Esos son pues como los comentarios que hay en el chat y yo creo que es el reconocimiento a una bonita experiencia que nos traes hoy. Ah, bueno, muy bien. No sé si alguien tiene pues de pronto, si quiere abrir su micrófono, preguntar algo o no sé, entonces vamos dando por terminada esta experiencia. Yo sí los invito para que abramos nuestro corazón y dejemos que Dios entre a través de eso. Nosotros nos quejamos mucho a veces de que la ausencia de Dios, pero no es ausencia de Dios. Dios está ahí siempre. Nosotros somos quienes tenemos que abrir ese corazón, así como este pajarito, abrirnos y dejar que entre. Cuando entra, Él transforma, todo lo transforma, con toda seguridad. Eso se los puedo garantizar, de que cuando uno le abre las puertas a Dios, todo va cambiando, va transformándose y nuestra vida adquiere más sentido, más valor. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por la atención, por participar, por seguir pendientes de esta formación. Les deseo a todos una linda noche, muchas bendiciones. ¿Hay alguien que vaya a hablar? Liliana, abro el micrófono. Sí, sí. A ver. Sí. Pero va a hablar el esposo. Bien pueda, esposo de Liliana. No, quería decirte algo, Néstor, que es la forma como se transmite el mensaje a través de la palabra, que no hay que adornarla tanto para que el mensaje le llegue a la persona, por ejemplo, nosotros como aquí oyentes, de una forma tan clara, el aprendizaje de estas charlas que hemos tenido a través de estas 4 charlas que llevamos. Quería agradecerte por esos mensajes tan bonitos y tan llenadores de esa espiritualidad que nos tiene que llenar a todos para estar tranquilos, por ejemplo, en esta etapa de la vida que
que ha sido como tan difícil, pero que esta es una forma de llenarnos espiritualmente. Te agradezco mucho, Néstor. Hermano, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por el comentario. Néstor, Hola, yo soy la mamá de Estefanía. hola, mamá de Estefanía. Yo estoy maravillada con esto, con todas las clases, pero la de hoy fue muy didáctica, me llevó demasiado, demasiado. Y me lleva a cuestionarme en qué punto estoy yo entonces. Me pareció maravillosa. Dios te pague, Dios te bendiga por esas enseñanzas. Amén. Amén. Y no importa en qué punto estás, Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este tema, entonces mañana es un nuevo día, una nueva forma de caminar junto a Él, de volver a reabastecernos, a llenarnos. Ya sabes dónde puedes empezar a beber de esa agua que nunca se acaba. Jesús, como lo dice en el Evangelio de Juan, yo soy el agua viva, quien bebe de mí nunca más tendrá sed. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Néstor. Te quería pues exaltar la forma como hiciste la exposición del tema, porque me parece teológicamente hermosa. Nos revive en el corazón una cantidad de cosas y nos pone por ejemplo, a los que somos esposos, a los que tenemos la bendición de andar por esta vida en pareja, a hacer que la otra persona empiece a decirnos cómo estamos silbándole nosotros al mundo, ¿cierto? Porque podemos estar silbando desentonaditos o estar silbando de una forma que agrada a los demás, pero eso no lo determinamos nosotros, sino también muchas veces nuestro prójimo, nuestra persona cercana. Entonces, es una reflexión muy bonita, te felicito porque se nota la preparación, pero aparte de eso la metodología, muy cristiana, muy de Cristo, como le enseñaba yo a sus apóstoles, con cosas sencillas, con cosas de su propio ambiente, y hasta los pajaritos nos los pusiste a soplar hoy para que supiéramos cómo estamos silbándole nosotros a los demás. Gracias, Edgar. Mi Muchas esposa gracias, les va a hermano. intentar hablar porque está sufriendo mucho de la gargántica, pero ahí está, ahí va a intentar decirles una cosita. Bueno. Que pienso que lo que nos dejas en esta noche es que la fe, más que mirar cómo la está viviendo el otro, es cómo la vivo yo. Cómo estoy dejando que esa palabra de Dios permee mi alma, permee mi corazón. Y me pego de reitero lo que decías cuando San Francisco de Asís le decía a sus apóstoles que vayan y prediquen y solo si es necesario digan palabras, ¿cierto? Es nuestra vida la que en todo tiene que dar a Dios. Y yo creo que a veces, bueno, como voy a hablar desde mí, yo pienso que a veces uno como cristiano no enamora al otro de Dios porque nos falta dar a ese Dios en el silencio. A veces somos muy buenos para darlo con las palabras, pero somos muy lentos o muy tardíos para darlos con el ejemplo. Entonces, la semilla que sembras hoy a través de la palabra de Dios, a mí me deja esa reflexión de la importancia que es dejarnos permear para que nuestra vida sea un verdadero evangelio abierto, que muchos puedan leerlo sin a veces haber leído el evangelio mismo de la palabra, sino que sea... Esa es la clave y te voy a decir algo. Muy bueno ese aporte porque es la clave. Mire, nosotros como evangelizadores tenemos el primer paso en la evangelización, se llama el querigma. El querigma es el anuncio gozoso de lo que Dios ha hecho en mí y genera un encuentro. Y a veces en la vida el único querigma que va a escuchar una persona puede ser el testimonio mío. Es decir, a veces una persona lo único que pueda llegar a saber de Dios es lo que yo le transmita, porque no ha tenido experiencia de fe, de catequesis, de lo que sea. Entonces nosotros, como lo acabas de decir, somos ese evangelio abierto que puede encantar o que puede también desmotivar a otros. La palabra catequesis, por ejemplo, significa hacer eco hacer eco de.
Yo soy eco de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Es decir, yo tengo que ser otro Cristo, un alter Cristo, otra presencia de Jesucristo, imago de él, imagen de Dios, que los otros puedan ver para que se maravillen, se encanten y se conviertan en un atractivo. La experiencia de Dios empieza por una experiencia de atracción por una persona, y esa persona es Jesucristo, que la puedes encarnar tú o la puedo encarnar yo. ¿Listo? Muchas gracias, Dios te pague. Amén. Bueno, con mucho gusto. No sé si el padre Freddy está por ahí para que les dé la bendición, para finalizar. Padre. Claro que sí, Néstor, antes de la bendición, quería pues en nombre del grupo, en nombre del Padre, darte, en nombre del Padre Jorge, nuestro párroco, las gracias, hermano, por este momento tan especial, por los elementos y las herramientas que nos has entregado para crecer en la vida cristiana, en el campo donde nos encontremos. Dios te pague por eso, hermano, y Dios les pague a todas las personas que se han conectado, que han aprovechado este encuentro, y ojalá que nos volvamos con la vida multiplicadores de estas herramientas, y le podamos también brindar a la gente elementos que necesitan para crecer, para vivir. Entonces ahora sí les damos pues la bendición para que vamos a descansar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una feliz noche, Dios los bendiga mucho, buen descanso. Gracias, Padre, igualmente. Feliz noche para todos.